7:22 de la mañana en Bogotá se reúnen representantes de la Iglesia Católica para discutir cómo se conservará la Amazonía, una zona en riesgo en nuestro país por el aumento de la deforestación. Esas conclusiones serán llevadas en las próximas semanas al Vaticano. Pero ¿cuáles son esas preocupaciones, las propuestas de la Iglesia en su trabajo de pastoral en esas zonas del país? Para hablar de este tema invitamos hoy al tablero de Noticias Caracol a Monseñor Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Monseñor, bienvenido a Noticias Caracol, muy buenos días. Buenos días, Catalina. Es un gusto tenerlo con nosotros aquí el día de hoy. Monseñor, para empezar hablemos de ese clamor por la Amazonía. ¿Qué es el Sínodo por la Amazonía? El Sínodo por la Amazonía es una reunión, una gran asamblea de obispos convocada por el Papa Francisco que se realizará en Roma del 6 al 27 de octubre. Sí. El Sínodo tiene el siguiente significado. Viene de una palabra griega que es sin, Sí. y luego la palabra odos, que quiere decir caminar juntos. Sin es caminar, odos juntos. Entonces es una palabra que nos invita a nosotros a avanzar juntos en la búsqueda de soluciones para temas muy importantes. Monseñor, mire, ahí las cifras son alarmantes, sin duda. La Amazonía es la más afectada. El 75% de toda la deforestación del país se presenta en la Amazonía. ¿Y qué es lo que justamente se está discutiendo en estos 2 días de presínodo, digamos, acá en Bogotá? Lo que se está discutiendo, primero que todo, es la situación de los pueblos que habitan la Amazonía. Sí. En la Amazonía tenemos pueblos indígenas, que es el 17%. Allí hay unos 178 resguardos indígenas. Imagínese. Tenemos luego una población campesina pobladora que es muy importante y también población afro. Si tenemos los 3 componentes. Esta población vive en condiciones muy difíciles, están con necesidades básicas insatisfechas muy superiores a la media nacional del 45% de la población que allí está con necesidades básicas insatisfechas. La región de la Amazonía es bastante amplia, está incluyendo lo que está pasando también en el departamento de Caquetá, en Meta, en Guaviare. ¿Cuáles son esos riesgos en términos ambientales que ustedes han podido identificar desde su trabajo pastoral en esas zonas del país? Tenemos primero que todo la zona que compone el Piedemonte. Eso es una zona estratégica muy importante en este caso porque es la zona que sirve como para la regulación hídrica. Allí tenemos los departamentos de Putumayo y Caquetá, que han sido muy afectados por todos los temas de deforestación y recientemente por explotación de hidrocarburos. Sí. Luego tenemos una zona muy clave también que tiene que ver con los departamentos de Guainía, Baupés, una zona en la cual tenemos explotación minera importante. Estamos haciendo, por ejemplo, seguimiento a una explotación en el gran resguardo del Baupés, una explotación de minerales que sirven para productos electrónicos. Tenemos una zona bastante deforestada, que es la zona también del Guaviare y el Meta, sí, donde hemos tenido presencia histórica, exactamente. Y luego Caquetá, que es la más deforestada últimamente, y luego tenemos la zona más robusta en cuanto a selva, bosque, que es la zona del Amazonas propiamente. Hay gente que se ha encargado también del cuidado de esas zonas de medio ambiente, pero ¿qué pasa? ¿Son suficientes? ¿Qué han encontrado ustedes de ese trabajo? ¿Qué les dice la comunidad? Lo que nos dicen es que se han hecho una serie de esfuerzos, indudablemente se reconoce que se han hecho ya esfuerzos, pero el tema de la deforestación sigue muy fuerte, hay una gran presión sobre el bosque, se ha ampliado lo que se llama la frontera agrícola, pero lamentablemente esa ampliación de esta frontera tiene características muy complejas porque está hecha sobre la base en muchos casos de cultivos ilícitos, sí, y por otra parte cultivos que no son propiamente para el consumo humano. Aquí el gran clamor de las comunidades es que falta una presencia más robusta del Estado que sea capaz de responder a sus necesidades. Monseñor, obviamente la gente habla mucho de esa deforestación causada por el tema de cultivos ilícitos, pero ¿quiénes son esos otros enemigos de la deforestación? ¿Quiénes están causando la deforestación? Pues en la deforestación hay sectores que son realmente acaparadores de tierras, gentes que entran a hacer posesión de esto, que son baldíos y que no piensan claramente que la selva, así como se ve en su capacidad
está hecho sobre unos suelos que son muy débiles, que son muy frágiles. La selva es muy vulnerable porque una vez que se deforesta nos queda una tierra que es muy vulnerable al sol y a las lluvias y por lo tanto no es una tierra rica para el cultivo y se requiere grandes extensiones y por eso tenemos allí gran ganadería. La ganadería es un tema muy importante, la deforestación para la venta de esos árboles, pero de árbol en árbol vamos acabando con la selva. Particulares también están en eso. Claro, muchos particulares y muchas gentes que simplemente quieren acaparar grandes extensiones de tierra en esta zona. Monseñor, ¿cuáles son las propuestas de la Iglesia en esta asamblea, en este presínodo y quiénes están acá en Bogotá haciendo estas discusiones? En Bogotá estamos reunidos unos sectores muy amplios donde hay campesinos, indígenas, afros, pues también los obispos, las comunidades religiosas, hay también gente de otros credos que están allí participando y la discusión primera que todo es sobre cómo conservar el patrimonio cultural. Las comunidades campesinas y las comunidades indígenas han hecho un esfuerzo grande de conservación de la selva a través de sistemas ancestrales muy importantes y queremos reconocerlos, valorarlos, queremos colocarlos como una riqueza. Pero también ahí hay, al lado de eso, giran entonces otros sectores que son investigadores, academia. La investigación es muy importante porque nos sirve para planear cómo se va a conservar el bioma amazónico hacia el futuro. Ese bioma amazónico justamente, Monseñor, está compuesto de 7 millones de kilómetros. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana, Surinam, Guyana, todos estos países, digamos que están en riesgo hoy ante los diferentes temas, pero principalmente la deforestación, que es lo que más alerta ha causado. ¿Ustedes qué esperan que pase luego de presentar estas propuestas en el Sínodo en el Vaticano? Lo que queremos que haya es un enfoque universal sobre este tema, es decir, sentir que la Amazonía no es un problema de estos 9 países, que la Amazonía es realmente una responsabilidad de todo el mundo. Su conservación, su protección es responsabilidad universal. Los sínodos tienen un efecto universal y es muy importante que el Papa reconozca y enfatice mucho el carácter de reserva universal de la Amazonía. Y eso es lo primero. Tenemos países con una riqueza muy grande. En Colombia son 460.000 kilómetros de Amazonía. 460.000. Exactamente, y eso ya es muy importante porque tenemos una de las regiones de mayor conservación están en Colombia. Entonces allí tenemos que poner el énfasis. Bien, Monseñor, ¿qué se debe cambiar entonces en esa mirada hacia la Amazonía luego de estas conclusiones del Vaticano? ¿Qué mensaje se le espera enviar a la gente, no solo al Papa Francisco, que ya esperamos que declare esto reserva universal? Primero que todo tenemos que reconocer que la Amazonía no es un territorio desconectado, deshabitado, lejano, sino que la Amazonía está conectada con todo el resto del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos de la zona andina tiene mucho que ver con lo que pasa en la Amazonía. Decimos que la Amazonía es como no solamente un pulmón del mundo, sino un regulador del clima global y un regulador de las lluvias en el mundo. Entonces queremos enfatizar que ese regulador hay que conservarlo, que la Amazonía tiene una vocación de preservación del planeta. Entonces lo que se quiere lanzar al mundo es un mensaje que hay unas comunidades, que hay sectores muy involucrados, interesados en la conservación de la Amazonía, pero que eso tiene que ver no con un pedacito de un país o de unos países, sino que tiene que ver con el mundo y que todo está profundamente interconectado aquí. Insisto, lo que pasa en la zona andina repercute profundamente sobre la Amazonía y eso es importante decirlo para el piedemonte, que en Colombia ha tenido grandes transformaciones. Monseñor, ya estábamos mencionando anteriormente a los indígenas, pero las amenazas son evidentes ante los problemas que se están presentando en esa región, no solo del país, sino también de los países que hacen parte de este bioma amazónico. ¿Se han detectado salida de indígenas por cuenta de la deforestación? Sí, yo tuve la oportunidad de visitar no hace mucho tiempo Puerto Carreño y ver muy de cerca las condiciones tan difíciles en las que viven los indígenas allí. Es decir, condiciones de carencias alimentarias. Hay un abandono muy fuerte de algunas de estas comunidades que crean mucha presión y que los obligan a ellos muchas veces a desplazarse, pero luego la llegada de grandes proyectos que son supuestamente desarrollo, pero que están de espaldas a su responsabilidad ambiental, ecológica, integral, eso da un impacto muy grande sobre lo que es la región. Entonces tenemos que decir que las comunidades indígenas han protegido, han cuidado, tienen un saber ancestral muy importante y requiere una protección
atención particular porque también muchos líderes indígenas han sido amenazados. Recordemos eso. Claro que sí. Monseñor, estamos hablando entonces de este clamor por el Amazonas, esta discusión que se está presentando en Bogotá previo al Sínodo de la Amazonía que se va a realizar en octubre en el Vaticano. Monseñor, gracias por estar con nosotros y contarnos sobre las propuestas que van a llevar ustedes para este OS por la Amazonía. Muchas gracias, Catalina. Señor lo bendiga. Un feliz día.